Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Bonito día, oiga, hoy sábado 22 de agosto. No sabe usted, pero este programa es más especial de los especiales. ¿Por qué? Porque usted recordará que hoy es nuestro capítulo número 50 y obviamente para festejarlo pues no podíamos tener a un doctor, a un profesionista de la salud cualquiera. Esta mañana decidimos engalanar este capítulo número 50 justo con el número que también representa en este momento a este personaje que tenemos esta mañana, del cual yo me siento muy orgulloso, muy honrado de que esté esta mañana, porque de verdad, con todo el respeto que me merece, es un pez gordo de la medicina. ¿Quiere usted conocerlo? Bueno, pues vamos a escuchar esto. Hay trayectorias que se cuentan en años y otras que se miden por las vidas que transforman y el legado que dejan. Nacido en Zapopan, Jalisco, el doctor Humberto Arenas Márquez estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y se especializó en cirugía general. Desde su primer año como residente, una pregunta marcaría el rumbo de su vida profesional. ¿Cómo puede un paciente quirúrgico enfrentar su recuperación cuando al mismo tiempo está sometido a un ayuno prolongado? Esa inquietud lo llevó a investigar el soporte nutricional del paciente quirúrgico y a convertirse en uno de los pioneros de la nutrición clínica en el occidente de México, incorporando desde hace décadas la alimentación intravenosa, ahora nutrición parental, al manejo de pacientes de alta complejidad. Hoy, después de más de 50 años de trayectoria, miles de casos y generaciones de profesionales formados bajo sus enseñanzas, el Dr. Arenas es un referente en el manejo de la falla intestinal y el abdomen catastrófico. Arenas es un referente en el manejo de la falla intestinal y el abdomen catastrófico, y su historia continúa. Actualmente impulsa la unidad de falla intestinal, UFI, en el Hospital San Javier, donde su experiencia se transforma en conocimiento, formación y nuevas oportunidades para pacientes con casos de enorme complejidad. Porque después de medio siglo dedicado a la medicina, quizá su mayor obra ya no sea solamente lo que ha hecho, sino todo lo que está dejando para quienes vienen detrás. Hoy celebramos el episodio número 50 de La Mera Vena, recibiendo a un médico, cirujano, maestro y pionero. Una vida dedicada a la medicina, una trayectoria convertida en legado. Bienvenido, Dr. Humberto Arenas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias. Doctor, qué honor tenerte en este programa tan especial. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a conocer de verdad a una verdadera trayectoria de la medicina. Ya escuchó usted la reseña, pero es necesario siempre, doctor Humberto, empezar por la historia de vida del médico. Y nosotros quisiéramos saber, para poder conocerte mejor, cuéntanos brevemente cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia fue difícil. Ok. Y difícil porque a los 2 años de edad que yo tenía, murió súbitamente mi padre. Ok. Entonces eso me hizo enfrentarme a una adversidad distinta. Y bueno, aprendí a entender la importancia de la madre. Ajá. Que fue la que finalmente nos enseñó principios, valores, y para ella era fundamental la educación. Okay. Entonces eso nos llevó a desarrollarnos, a mis hermanos y a mí, bajo su tutela. Okay. Y sin duda, bueno, pues crecer también sin un padre, sin un asesor, sin una guía, pues quizás fue la parte más difícil de mi vida. Pero desde ahí empecé a ver que debíamos ser resilientes. Sí, ¿verdad? Oye, y además escogiste una de las carreras más difíciles en muchos sentidos.
por ejemplo, para aplicar en ella. No quiero pensar cómo fue complejo un joven sin tantos recursos aplicar a la carrera de medicina. ¿Cómo eran en ese entonces los exámenes? Los exámenes eran realmente, pues yo lo hice en la Universidad de Guadalajara. Ajá. Y esos exámenes pues eran para entrar a la carrera. La carrera, medicina, ingeniería, etcétera. Uh-huh. Curiosamente yo estudié la preparatoria en la vocacional. Okay. Y la vocacional iba más enfocada a las ingenierías. Okay. Yo no tenía ahí claro todavía hacia dónde iba, pero una vez más los maestros, los buenos maestros te abren el camino. Sí, es cierto. Te abren los ojos. Y ahí aprendí realmente que a través de los maestros médicos que tuve a entender que realmente lo más importante era, para mí había nacido mi deseo, mi visión de ser médico. Eso es lo más importante. Oye, ahora hablemos de la nutrición, que ha sido uno de tus estandartes principales, y hoy día las personas ya reconocen la relevancia de la nutrición en la salud, pero pocos conocemos la nutrición clínica, que es otra cosa. Ayúdame a explicar esa diferencia para poder ir perfilando tu trayectoria. Bueno, la nutrición para el ser humano desde el nacimiento pues es esencial para crecer, para desarrollar. Pero es una alimentación estándar pues por vía oral. Cuando yo empecé a hacerlo en la nutrición clínica está enfocado al paciente, al que está enfermo. Okay. Y ese paciente, bueno, puede llegar en circunstancias de que no quiere comer, no puede comer, no debe comer. Y ahí es donde tenemos que suplir esa nutrición. Y especialmente, curiosamente, la avena, pues, es clave para recibir nutrientes y distribuirlos por todo tu organismo. Okay. Entonces, bueno, aprendí todo el proceso de aprendí a mezclar sin ser farmacéutico, aprendí a colocar catéteres venosos centrales, aprendí cómo debe monitorizarse un paciente, y así fue como fue desarrollándose lo que es la nutrición clínica. Entonces la nutrición clínica es al lado del enfermo. Ok. Oye, en un proceso posquirúrgico hay dos batallas principales, que son la cicatrización y las defensas, ¿cierto? Sin duda. Estos dos objetivos, ¿qué tanto se relacionan con la nutrición? La piedra angular es la nutrición. Ok. Por razones muy importantes. En el proceso de cicatrización están involucrados nutrientes fundamentales y especialmente, bueno, primero significa proteína, y proteína es clave para poder cicatrizar los pacientes. Y por otro lado también, pues el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, la parte más importante de defensas que tenemos está en el tubo digestivo, en el intestino, de tal forma que es lo que debemos de fundamentar para las bases de la nutrición clínica. Ok, oye, estamos hablando de todas las cirugías, porque además en tus tiempos, tú que eres cirujano general, no había tantas especialidades, entonces ustedes tenían que entrarle a todas las cirugías. ¿Cuáles no existían en ese entonces? Bueno, básicamente el currículum de un cirujano general abarcaba 9 áreas. Y voy a ponerte un ejemplo. La cirugía oncológica, la de cáncer. Okay. No había oncólogos. Muy pocos oncólogos. Sí. De tal forma que esa era un área que podemos desarrollar. Ok. Trauma, por ejemplo. ¿A poco no había trauma? No, había trauma, pero bueno, obviamente también por los pacientes que en un momento dado tenían un trauma abdominal, pues los ortopedistas que manejan generalmente el trauma por los huesos, no lo dominaban. Es cierto. Entonces había realmente la cirugía general. Mi formación afortunadamente fue muy completa y eso te permitía pues apoyar a pacientes quemados, a pacientes que tenían un trauma, a pacientes que se operaban de cáncer. Ese fue el ámbito que se fue desarrollando. Ok. Oye, haciendo cuentas,
con la información que tú me diste, tu salida de la medicina pública fue en 1990. Así es. Que coincidió con la llegada de la cirugía laparoscópica. Así es. ¿Cómo eran esas cirugías? Bueno, obviamente en el mundo que teníamos inicialmente era la cirugía abierta, es decir, tú tenías que introducir tus manos dentro de la cavidad abdominal para poder resolver el problema del paciente. Uh-huh. La cirugía laparoscópica era lo contrario, era no introducir tus manos en la cavidad abdominal y todo manejarlo a través de una cámara, un monitor, y que tú estuvieses dominando el monitor para que en un momento dado estuvieses viendo el proceso de adquirir y tener esas habilidades para hacer el procedimiento por vía laparoscópica. Entonces, fueron dos campos totalmente diferentes. Sí, cómo no. Sin embargo, pues, otra vez la creatividad, el tener colaboradores muy valiosos, pues nos llevó a crear nuestros propios simuladores con una cámara que teníamos nosotros de cualquier monitor de televisión, una cámara de video y una cajita oscura, e ir a comprar hígados de pollo al mercado. Y ahí empezar a practicar el procedimiento que más se hace, que en un momento dado es la colestectomía laparoscópica, es decir, la extirpación de la vesícula por cálculos en la vesícula. Ese fue realmente el inicio. Entonces, ya no estaba yo en la práctica pública, pero insisto, no se requiere estar en una institución pública para que tú puedas crecer y desarrollarte. Todo depende de tu aprendizaje y tu interés por avanzar en las técnicas para mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Y más con la llegada de la tecnología, pues esto se empezó a ver más en la medicina privada, obviamente. Entonces, en aquellos tiempos había pocos hospitales de renombre, doctor. Por lo menos aquí en Jalisco. Podemos hablar de México Americano, hablando de la vía privada, de la Beata Santa Margarita u otros, pero ni siquiera ellos compraron los primeros aparatos. O sea, no fueron ni los hospitales públicos ni los privados. Dile al público quiénes fueron. Sin duda, los primeros fuimos los cirujanos. Y los cirujanos integrándonos en equipos para adquirir, porque tenía un costo muy importante. Uh-huh. Y obviamente, pues muy poca gente creía en la cirugía laparoscópica. Entonces, los primeros que hicimos una inversión para poder practicar la cirugía laparoscópica fuimos los cirujanos. Okay. Y no los hospitales. Fíjate, pero los sistemas de salud, recordemos que, o más bien hay que contarle al público que los médicos siempre han llevado la peor parte en ese sentido, porque ustedes se sometían a la inversión, como lo cuentas, a las primeras, pero ya una vez que se probaba el error, entonces luego los institutos tomaban el negocio de esa tecnología y entonces les decían a ustedes, pues ya no puedes entrar a operar porque ya tenemos máquinas, algo así. No, era básicamente, nosotros tenemos los aparatos, ajá, tú puedes venir a operar, pero el profit, la utilidad de eso, pues va a quedar para el hospital. Ajá. Había algunos acuerdos en algunos colegas con algunos hospitales, pero esa era realmente la forma de trabajar. En otras palabras, creo que siempre lo he dicho, los cirujanos en ese sentido, pues somos los que invertimos para aprender, sí, tomamos los riesgos, sí, y el hospital simplemente recibe el beneficio de lo que nosotros generamos a través de nuestros pacientes en la parte privada. Sí. En la parte privada. Entonces, pues sí, se me hace un acto de injusticia. Oye, ahora hablemos de la cirugía general. Me pongo a pensar en los tiempos actuales. Un joven médico que se ha formado en la modernidad, ¿crees que hoy esté capacitado para casos catastróficos donde no es viable la laparoscopía? Es una excelente pregunta. Sin duda que no es nomás, o sea, un cirujano debe estar formado para la cirugía abierta y para la cirugía laparoscópica. En México
México necesita cirujanos generales que dominen la parte abierta y la parte laparoscópica. De tal forma que en la formación de esos jóvenes, ahora tenemos un problema muy serio, porque ni salen con un conocimiento amplio en la cirugía abierta, ni menos en la cirugía laparoscópica, porque no se tiene a veces ni el recurso. Y bueno, hace años, sin duda, los profesionales de la salud en las mismas instituciones públicas, pues eran los que querían aprender para la cirugía laparoscópica. No eran los jóvenes. O sea, los jóvenes sí querían aprender, pero no tenían realmente una oportunidad. Es cierto. Entonces, existe ese desbalance en la formación del médico, del cirujano, y creo que ahí hay mucho terreno por hacer. Oye, en este momento es propicio hablar de la naturalística. Háblanos de ese concepto que tiene mucho que ver con la combinación de técnicas. Bueno, básicamente el cirujano diariamente tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones, pues, a veces no estamos formados para tomar esas decisiones. Y hay diversos tipos de toma de decisiones, pero fundamentalmente para mí lo más importante ha sido la toma de decisiones naturalística. ¿En qué se basa eso? La toma de decisión naturalística se basa en que simplemente tú como cirujano vas aprendiendo de cada caso cada día y lo vas documentando. Y entonces vas tomando conciencia de los resultados que tiene tu paciente. Entonces, cuando se te presenta una decisión con un nuevo paciente, haces un llamado a tu memoria que la traes aquí adentro. Para recordar los escenarios que has vivido con ese tipo de pacientes y vas viendo de acuerdo a la conciencia situacional del paciente, dónde está, cómo está, en qué condiciones está, para tomar la mejor decisión naturalística. Y de ahí viene la elección también de técnicas, porque hay circunstancias en las que no aplica la laparoscópica o aplica el híbrido, ¿no? Sin duda. Aquí lo importante es saber resolver el problema del paciente con la mayor efectividad, con la mayor seguridad, porque es la palabra clave, y con el menor costo posible. Muy bien, mira, hasta aquí vamos a llegar con la primera parte de La Mera Vena, pero hay muchísimo que aprender. Si ahorita en este primer segmento le dimos esta información tan importante, imagínese regresando. Así que no se mueva de su radio, de su transmisión en vivo, porque regresamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Estamos de regreso platicando con el doctor Humberto Arenas, una institución en la medicina, pero sobre todo en la cirugía general y el enfoque de las cirugías de tubo digestivo y además de la nutrición clínica. Mire, yo quiero platicarle al público que aprendí en esta charla previa con el doctor Arenas que hay un aspecto muy importante que el médico debe tener, y yo es la primera vez que escucho que alguien tiene todo listo para poder contar su historia. Hubo un maestro, doctor Humberto, de apellido López y López, que te enseñó algo que hoy permite que haya evidencia de tu trayectoria. Cuéntanos. Bueno, cuando el maestro Juan López y López era un cirujano cardiovascular, pero con formación inicial de cirujano general. Él se formó en Estados Unidos y en el hospital era el jefe de cirugía de corazón, y realmente era de corazón. Y él traía diariamente su cámara y evidenciaba de todo paciente, y terminando de operar se sentaba en su escritorio en una maquinita a documentar los casos de cada paciente. Cuando yo le mencioné a él la idea que yo traía de iniciar la nutrición clínica, me dijo, oye, es un concepto muy interesante, pero ese concepto debes de demostrarlo con evidencia objetiva. Entonces, si son pacientes pues ya
dañados, con los que vas a empezar, pues hay que documentar cómo llegan y darle seguimiento. Y pues mi problema era que yo no tenía una cámara. Uh-huh. Entonces el maestro me dijo, no te preocupes, todo caso que tú estés, ahorita que estás empezando, nada más me llamas y yo tomo las fotos y yo te las revelo y yo te doy las transparencias, las famosas transparencias. Que era lo que había. Entonces. Era lo que había. Entonces, pues me llamó mucho la atención que el hábito que él tenía, la curiosidad que despertó en mí y el hábito que formó en mí. Y bueno, realmente lo clásico en la medicina de los resultados, medir el resultado final de tu paciente, pues cuando aprendes y dices, estamos haciendo las cosas correctas. Sí. O qué debemos de mejorar para hacerlas más correctas. Y ese concepto lo inició hace más de 100 años en Estados Unidos el doctor Ernest Codman. Uh-huh. Y Ernest Codman en Boston fue inclusive rechazado de todas las universidades, de todos los hospitales, porque él insistía que todo hospital, todo cirujano debía demostrar sus resultados. Ajá. Para medir. Y, insisto, él fue expulsado y finalmente él puso su propia clínica. Y la clínica en Boston se llamó la Clínica del Resultado Final. Okay. Y cada 8 días en el periódico, el Boston Globe, se publicaba lo que se había hecho en su hospital y sus resultados. Okay. Más de 100 años después, el premio a la calidad en la atención quirúrgica en Estados Unidos se llama Ernest Codman. Ok. Oye, y apenas en estos tiempos es cuando muchos hospitales de renombre empiezan a documentar, ¿cierto? Sin duda, creo que ahora con toda la tecnología, con toda la infraestructura que tenemos, pues se puede documentar todo, se puede evidenciar, se puede medir. Ajá. Y se puede comparar y saber si en un momento dado X servicio o X calidad de cirugía pues se está haciendo bien, mejor, por ejemplo, en una institución pública que en lo privado. Es cierto. O al revés, que una institución pública está haciendo mucho mejor, y en mi caso de la falla intestinal, o en nuestro caso, no tengo la menor duda, porque tengo las evidencias. Oye, documentar todo tu trabajo te ha servido además para tu enseñanza como maestro. Cuéntanos esa faceta de docente. Bueno, pues yo sin duda desde mis primeros pasos en la medicina y especialmente en cirugía, pues yo simplemente hacía lo que yo había recibido, que mis maestros me enseñaran a mi lado paso a paso lo que tenía que hacer. Entonces, esos conceptos que yo recibí los empecé a aplicar, pero igualmente empecé a aplicarlos documentados, no platicados. Y eso pues me llevó a ese proceso de enseñanza, aprendizaje, para aplicarlo en mí mismo, en mis colegas, y así empecé a recibir múltiples invitaciones para presentaciones de lo que nosotros manejamos. Pero básicamente, como yo lo he dicho, en mis presentaciones lo que hago es presentar nuestras evidencias. Claro que comparamos con las evidencias de otros hospitales en otros países, pero básicamente es eso lo que hacemos. Oye, ¿qué tan cierto es que la mayoría de las enfermedades se manifiestan en el intestino? Bueno, sin duda el intestino, el tubo digestivo, y especialmente el intestino, pues es un órgano, además de funcional, pues es un órgano que tiene que ver con muchas reacciones que puede tener el organismo. Por eso se llama, el intestino es el segundo cerebro que tenemos. Y realmente no sabemos de salud digestiva. Y obviamente, pues muchos aspectos también psicológicos, emocionales, depresión, ansiedad, pues se desarrolla y se manifiesta en el intestino. Pero pues estamos acostumbrados como
como médicos, pues sí, dar antidepresivos y dar ansiolíticos, cuando se nos olvida lo fundamental, que hay que enseñarle al paciente a nutrirse para nutrir bien ese intestino y a tener modificaciones en el estilo de vida. No puede ser un fármaco lo que tú mismo puedes hacer con tu cuerpo. Ok, mira qué buen mensaje. Eso es muy bueno. Entonces, si nos alimentamos mejor, evidentemente vamos a tener un mejor impacto en el resto del cuerpo. Sí, sin duda. Y eso es formación de hábitos. Sí. Hábitos en la alimentación, hábitos en tu diversión, hábitos en el ejercicio físico. Eso es lo que nos lleva a modificar y autocontrolar nosotros mismos. Oye, las fallas intestinales se dividen en 3 tipos. Cuéntanos de ellas. Las fallas intestinales, en las 3 fallas intestinales el punto clave es el soporte intravenoso. Ok. Eso es la primera característica. La nutrición. La nutrición intravenosa. Okay. La falla 1 es quizás la más sencilla, que se presenta en cualquier posoperatorio de muchas cirugías, no nomás de tubo digestivo, neurológicas, por ejemplo, o cardiovasculares, donde en un momento dado el paciente no come bien las primeras semanas, que es clave para su recuperación. Uh-huh. Y ahí se paraliza el intestino y hay que ayudar a esos pacientes. Okay. La clave 2, sin duda, es la más catastrófica, la más difícil. ¿Por qué? Pues cuando el paciente se complica y es cuando es un paciente inestable, infectado, hemodinámicamente descompensado, donde el punto clave es controlar ese foco de infección. Si tú actúas tardíamente, el pronóstico va a ser malo. El tiempo es oro. Okay. Y la falla intestinal tipo 3 es cuando el paciente ha sido multioperado, se le ha quitado una gran porción de su intestino y entonces lo dejamos con un intestino corto. Okay. Y la gran mayoría de intestinos cortos, que antes los veíamos por problemas vasculares, por problemas congénitos, pues no. Ahora la gran mayoría en nuestro medio, esos intestinos cortos son iatrogénicos. Son producidos por nosotros mismos los cirujanos, que cortamos y cortamos y cortamos intestino por terminología, por obstrucción intestinal. Ajá. Y eso va a desencadenar intestino corto, más complejo el abdomen, más complejo el abdomen. Entonces, otra vez, es un llamado de atención para los cirujanos para que sepan realmente cuándo se debe intervenir una obstrucción intestinal y cuándo no se debe de intervenir una obstrucción intestinal. O sea, quiere decir que tenemos que aprovechar la etapa 2 para tomar decisiones definitivas para no llegar a la 3, que es el corte intestinal que le va a cambiar el estilo de vida, ¿cierto? Sin duda. Pero el problema de la falla intestinal tipo 2 es que el cirujano no la detecta. Okay. No hace diagnóstico temprano. Y entonces eso va haciendo un abdomen que nosotros reconocemos que se llama abdomen hostil. Uh-huh. Y es un abdomen que se vuelve inaccesible en un periodo de tiempo. Okay. Y todo eso se puede anticipar. Muy bien. Oye, fíjate que he estado, hice mis cuentas también de los tiempos que me contabas, y en el 2008, después de varias décadas en la medicina privada, emprendes oficialmente un proyecto llamado Unidad de Falla Intestinal. Tiempo atrás, tú ya tenías un equipo conformado trabajando en este sentido, pero regresando del corte, quiero que nos cuentes qué te lleva a protocolizar la unidad de falla intestinal si tú ya venías trabajando con ella. ¿Por qué es necesario tener una unidad de falla intestinal para la sociedad? Con esa pregunta nos vamos a ir y espero que regresando me la respondas. ¿Te parece? Con mucho gusto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es el capítulo número 50 de La Mera Vena. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Se encuentra con nosotros, les recordamos, esta mañana el doctor Humberto Arenas, cirujano general, más de 50 años de trayectoria en la medicina. Y bueno, pues nos quedamos con una pregunta abierta, que era cuando un médico ya tiene varias décadas trabajando en la cirugía general y enfocándose a las cirugías de tubo digestivo,
¿Qué lo lleva a emprender este proyecto llamado Unidad de Falla Intestinal? ¿Por qué hay que darle forma a una estructura y por qué darle protocolo? Cuéntanos. Bueno, esto lo aprendí leyendo. Michael Porter, un economista americano, también de Boston, de Harvard, escribió un libro que se llama Redefiniendo la atención del paciente en la medicina. Y en ese libro habla básicamente los graves problemas que se causan en la medicina desperdiciando muchos recursos, gastos excesivos, ineficiencia, inclusive en el sistema más importante, en el sistema americano. Sí. Y entonces él se hace esa pregunta y él, como economista, detecta un punto clave y él habla de la teoría del valor para el paciente. No es para la compañía de seguros, no es para la institución, es para el paciente en particular. ¿Y qué significa el valor para el paciente? Significa un numerador y un denominador. El numerador son los resultados que tú obtienes para la atención de ese paciente. Morbilidad, mortalidad, estancia hospitalaria, etc. Ok. Calidad de vida, funcionalidad. Y en el punto inferior es el costo que se utilizó para sacar ese resultado. Entonces tienes ya la mezcla del resultado y del costo. Y eso te permite medir y comparar con cualquier institución, con cualquier hospital. Pero hay otro punto clave, la práctica integrada. Okay. Entonces esa práctica integrada requiere de un equipo interdisciplinario. Okay. Tú no puedes lograr el resultado de un paciente trabajando individualmente a trabajando en forma integrada y en forma interdisciplinaria. Okay. Donde todos los elementos que participan pues se comprometen con el paciente para lograr el mejor resultado posible. Okay. Y obviamente también parte de eso es lo que hemos insistido en la medicina. Recibimos remuneración injusta, tabuladores totalmente injustos. Por ejemplo, del seguro. De seguros, de gastos médicos. O en la misma institución pública tienes un salario. Oye, ¿y cuáles son tus resultados? ¿Qué importa? Tú tienes tu pago. Por eso estamos como estamos. Estamos como estamos porque somos como somos. Ajá. Y básicamente, pues lo que se debe de medir es el resultado, el desempeño de ese equipo. Okay. Pero como en elección pública ni siquiera puedes integrar un equipo, pues eso finalmente daña al paciente. Entonces, los conceptos de Michael Porter son esos: práctica integrada en falla intestinal con un equipo. Ok, ya entendimos. Oye, pero sin duda la unidad de falla intestinal UFI combina dos fortalezas que han definido tu carrera: los casos complejos de falla intestinal y la nutrición clínica. Para dar estructura a un proyecto como este, se necesita de un gran equipo, como lo acabas de decir. Sobre todo, creo que personas comprometidas con la parte humana. ¿Ese puede ser un perfil que defina tu equipo? Sin duda. Si esa parte humana no comparte nuestra visión, no comparte nuestros valores, no comparte el objetivo del valor para el paciente, pues está sembrando en un terreno árido. Y bueno, sin duda, en todos estos años hemos tenido espectaculares resultados, colaboradores para lograr esos resultados, que han aprendido con nosotros todo este proceso. Y eso pues obviamente facilita el proceso hacia el paciente. Sí. Y es confiar realmente en el concepto de la unidad. No es confiar en el doctor Arenas, es confiar en el equipo, en los colaboradores, y que simplemente doctor Arenas pues es un coordinador. Cierto. Oye, ¿tú crees que el impacto de tu carrera haya sido el mismo sin la unidad de falla intestinal? No, yo creo que hubiese
seguido trabajando pues lo tradicional, sí, no la innovación. Okay. Y la innovación es simplemente buscar actitudes en tu equipo que le den seguridad al paciente, que le den eficiencia a lo que estás haciendo, que le des efectividad. Y eso es lo que es la enorme diferencia. Además, el médico no sabe de procesos administrativos. Claro que ahora tenemos maestrías en administración médica, pero pues tú no puedes, como se dice, pichar, batear y recibir al mismo tiempo. O sea, tienes que conformar un equipo, una infraestructura muy sólida que permita darle valor a la atención de tu paciente. Oye, yo creo que las personas nunca terminamos de aprender, y a pesar de tu vasta trayectoria de 5 décadas, ¿qué crees que te falte por aprender sobre la nutrición y la falla intestinal? Pues básicamente yo diría 2 cosas. En la nutrición misma, pues recuérdate que yo hago nutrición clínica y sigo siendo un aprendiz. Yo no tuve una formación académica, no había universidades de nutrición clínica, no había nada. Entonces sigo siendo un estudiante de nutrición clínica. Y lo sensacional es rodearte de la gente, y yo he tenido la fortuna de que mi hijo ha encabezado la nutrición clínica especialmente, y eso me ha permitido descansar de toda esa área y ver realmente cómo la actualización de ellos pues, es espectacular, y ellos han aportado mucho en el campo de la nutrición clínica, él y todos sus colaboradores. Te escucho hablar de tus colaboradores con mucho ahínco, y me pregunto si a un médico con tu experiencia le cuesta trabajo aceptar opiniones o consejos de sus compañeros o de sus subordinados y equipo de trabajo. Pues sí, sin duda son etapas que uno va atravesando en la vida, pero sí, definitivamente el que en esas etapas de la vida pues vas aprendiendo también muchos conceptos que te sirven para comunicarte efectivamente con tu equipo, con tus pacientes. Sí. De trabajar en un equipo de alto desempeño, de ejercer un liderazgo. Si no sabes ejercer un liderazgo, pues no vas a tener buenos seguidores. Tú no quieres gente que simplemente se adhiera. No, quieres gente que se conviertan en líderes en cada una de las áreas que se manejan. Oye, sabemos que sigues operando. ¿Qué tan difícil será para un cirujano con tanta experiencia soltar el control quirúrgico de los casos que van a llegar al futuro en la unidad de falla intestinal? Bueno, yo he sido un cirujano afortunado. Tengo 75 años de edad y efectivamente tengo afortunadamente cerebro, piernas, manos, habilidades que las tengo, pero obviamente pues debemos de reconocer, hay evidencia que la vida media de un cirujano es de los 65 años. Y bueno, estoy totalmente fuera de ese rango. Pero gracias a Dios me siento muy bien, pero sé que ahora otra vez confiar en los jóvenes que tienen muchas más habilidades, especialmente en la nueva tecnología, son más tecnológicos, y sabiendo utilizar eso, pues podemos perfectamente aprender de ellos también diariamente. Oye, y cuando eso ocurra, supongo que seguirás estando al pendiente de todo lo que pase en la unidad. ¿Qué es lo que debes asegurarte que se siga cumpliendo? Bueno, pues es que se sigan cumpliendo los principios, los estándares que tenemos, que siga cumpliendo. Nosotros en ese año 2008 pensamos todos cómo formar ante la falla intestinal 3 escenarios clínicos que no se nos borren de la cabeza, y que tenemos un algoritmo para hacer en el diagnóstico y el tratamiento. O sea, esos principios son claves, pero básicamente, ¿qué requieren? Humildad de las dos partes. O sea, si yo no estoy y si ese colega o ese nutriólogo tiene ciertas dudas, bueno, pues la tecnología
yo puedo estar en China y puedo estar al pendiente de mis pacientes. O sea, anoche mismo, pues eran las 11 de la noche y nos estaban llamando para un paciente grave. Ajá. Lo vio mi equipo, se comunicó conmigo, llegamos a lo que ellos habían definido perfectamente bien, y hay que comunicarle al paciente que confíe, que eso es lo que tiene y es lo que debemos hacer, y vamos a ver el resultado. Oye, te tocó la medicina la medicina del siglo XX y la del siglo XXI. Entiendo que los avances científicos y tecnológicos son una fortaleza hoy, pero ¿qué es lo que se perdió entre un siglo y otro? Pues quizás, paradójicamente, los avances tecnológicos en muchos colegas, en muchos residentes, estudiantes, lo hicieron más deshumanizados. Okay. Entonces, el paciente pasó ahora a ser algo secundario, no el motivo central de nuestra atención. Y yo creo que ese es el mayor daño que hemos hecho en la medicina. Ok, sí, tiene mucho sentido. Oye, ahora antes de irnos al último corte comercial, quiero preguntarte, ahorita tocaste el tema de la humildad. Nunca había preguntado esto porque nunca había tenido un médico con tu envergadura. Pero, ¿por qué existe tanto ego en los médicos, sobre todo en las generaciones que aprendieron con la tecnología? Pues el ego siempre ha sido el punto más deficitario en la medicina y especialmente en la cirugía. Uh-huh. Es la cultura que nos han creado. O sea, también hay maestros en los cuales se aprende lo bueno, pero también vemos ejemplos muy malos de jerarquía, de soberbia, de orgullo, de presumirte que operó un paciente en 15 minutos. Que todo sabe. Que todo lo sabe, todo lo domina. Y ahora ha sucedido algo muy grave, porque ahora como la cirugía laparoscópica de alta especialidad, ajá, necesita estar certificado para ello. Y dicen que es una garantía de calidad. Pero pues no es así. Ese cirujano no tiene realmente criterio, ajá, para tomar decisiones, que eso es lo más importante. Y están obviamente muy hábiles en la parte de simuladores, manual, pero en la toma de decisiones están muy mal, no se les ha preparado para ello. ¿Y los casos catastróficos qué? Pues muchos casos catastróficos ni siquiera puedes abordarlos por la laparoscopía. ¿Por qué? Porque el abdomen es una masa. Ajá. Entonces, por eso digo que el punto clave en nuestro proceso de seguridad es: anticípate a los problemas. Claro que utiliza la tecnología, pero en el momento correcto. Y si te falla, mi palabra favorita es help. Ajá, exacto. Help, pide ayuda. Con humildad pide ayuda. Con humildad no pasa nada. Se beneficia el paciente, se beneficia el equipo, se beneficia el colega, todos. Y terminas aprendiendo. ¡Claro! Y es un dar y recibir, dar y recibir. Pero es como crear tu orquesta. Oye, para este paciente ocupo esta infraestructura para lo híbrido. Ajá. Pues hay que formarlo. Y si ya saben nuestro modelo de trabajar en la seguridad, pues no hay ningún problema. Ahí está. Híjole, mano, esta respuesta última me encantó porque, bueno, pues es bien sabido que en la cirugía hay mucho ego. Vamos a ir a nuestro último corte comercial. Usted no se debe mover porque viene la conclusión y vamos a conocer más todavía del doctor Arenas. Ya regresamos. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Estamos de regreso, capítulo número 50 de La Mera Vena, y esta es la etapa que más me gusta. La etapa donde conocemos la parte más humana del médico, y esta mañana yo estoy feliz de haberte tenido en esta silla, doctor Humberto, y quiero hacerte unas preguntas que yo diseñé para conocerte mejor. ¿Estás listo? Listo. Oye, tu legado siempre existirá en tus casos documentados y en la unidad de falla intestinal que tú creaste, pero esa información no estará
al alcance de las próximas generaciones de médicos. ¿Planeas alguna publicación que reúna todos estos casos? Sí, utilizando la tecnología estamos con una plataforma educativa. Okay. Y cada caso clínico es un caso de enseñanza. Uh-huh. Y esa plataforma en cada caso tiene, lo que importa es la interactividad. Lo que importa es que tú tomes decisiones allí, en ese sistema. Te puedes equivocar, pero inmediatamente tu respuesta tiene una retroalimentación. Sin retroalimentación no hay aprendizaje. Entonces tiene básicamente los principios de un aprendizaje transformativo. Reflexión, experiencia, acciones que se toman para que eso tú puedas ir formando, o diría yo, acelerando tu criterio quirúrgico. O sea, eso tú puedes ver 10 veces ese caso y 10 veces vas a poder aprender en cada caso y tú mismo te puedes calificar. ¿Y va a estar al alcance de las personas? Sin duda. Qué maravilla. Sin pues, duda. Qué gran regalo. Oye, ¿quién crees que haya recibido más de ti en estos 50 años de trayectoria? ¿Tu familia, tu gremio o tus pacientes? No, sin duda, mis pacientes. Obviamente tengo una familia espectacular que me ha permitido, especialmente mi esposa, poder transitar por 50 años, pues con un tiempo que yo pude dedicarles a mi familia, pues no cantidad, pero sí calidad. Y bueno, pues el resultado también ahí está con mi familia. Oye, ¿y qué te falta por hacer a nivel personal o profesional a estas alturas? Pues básicamente, profesionalmente creo que la meta está cumplida, pero la inquietud del doctor Arenas no se para simplemente porque ya tiene 75 años. Hay muchas funciones que uno puede hacer. Ya dije, especialmente siendo el coach de mi propia unidad, pero también lo he dicho en todos los foros. O sea, yo puedo recibir pacientes de cualquier parte o colegas que tengan la humildad de llamarme y orientarlos. Puedo simplemente así lograr mi sueño de convertirme en un asesor, en un coach que puede ayudarlos a tomar decisiones. Oye, creo que mucha gente tiene amplias definiciones sobre el doctor Humberto Arenas, pero ¿cuál es la definición que podría dar Humberto de la Asunción Arenas Márquez sobre el doctor Arenas? Bueno, pues uno tiene que hacer una introspección para ver realmente qué significa el doctor Humberto de la Asunción Arenas Márquez. Y básicamente yo diría un ser humano afortunado, privilegiado, rodeado de estrellas y pues, ¿qué más puedo no pedir en la vida? Es cierto. Entonces, eso es básicamente la definición. Oye, la última pregunta, yo quisiera que hubiera 10 más, pero pues solamente tenemos 1 hora de programa y yo quiero despedirme con esta pregunta. ¿Quién crees tú que salga ganando más con tu retiro? ¿La medicina que gana una leyenda médica o Humberto que se retira con la misión cumplida? Es una enorme satisfacción el poder dejar la cancha. Como dijo Juan Pablo II, me voy, pero no me voy. Okay. Hace algunos años también me decían, bueno, tiraste los guantes, pero no tiraste la toalla. Es cierto, qué bonito. O sea, simplemente, mientras yo tenga mi capacidad cognitiva, mental, pues podré transmitir a quien lo desee lo que yo he aprendido en la vida, no nomás profesional. Recuerda que, insisto, mi vida se inició con resiliencia y así me he formado como un cirujano resiliente. Ok.
Oye, pues yo espero que la gente haya vibrado como yo vibré esta mañana con esta entrevista. Agradezco infinitamente que le hayas venido a dar este toque tan humano, pero sobre todo de tanta experiencia a este programa. Porque sin duda eres el personaje con más experiencia que hemos tenido esta mañana. Y yo te agradezco que me hayas regalado esta información y al público también, y deseo de corazón que tu legado sea aprovechado por el gremio y por toda la gente y por tus pacientes. Deseo de corazón que estos más de 50 años tengan un sentido muchísimo mayor del que tú crees, porque te lo mereces. Gracias, muchas gracias. Sus palabras también son motivación para seguir alegre, disfrutando cada día, pensando que cada día puedes ayudar a más gente. Muy bien, te agradecemos mucho y agradecemos mucho al público que nos dio el favor de su atención esta mañana. Y quiero darle una gran noticia, porque esta entrevista tiene continuación. El día 5 de septiembre nosotros vamos a tener a gran parte del equipo del Dr. Arenas de la unidad de falla intestinal. Así que si usted quiere conocer más sobre el legado del Dr. Arenas, nos vemos el próximo 5 de septiembre, pero tenemos cita el próximo sábado también para el capítulo número 51. Que tenga usted bonito día, muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.